de la comunicación a través de pues una infinidad de ligandos que pueden estimular a la célula, generar señales. Una vez que se lleva a cabo la comunicación, pues generalmente se mandan señales a los genes y los genes van a expresarse, ¿va? Las, las membranas pues pueden adherir células a los tejidos, o sea, las células se adhieren unas con otras para formar tejidos. Y el otro, algo muy importante, pues que es el intercambio de sustancias, que pues de eso pues vamos a hablar bastante, el intercambio de sustancias y ver de qué manera se afecta cuando se dejan de intercambiar esas sustancias, ¿verdad? Que se va a ver traducido en algún tipo de enfermedad. ¿Sí? Pues dentro de las proteínas, ya nos hablaron o hablamos que había proteínas integrales, periféricas, o hay otras que se llaman proteínas asociadas, que realmente no forman parte de la bicapa de lípidos, pero que intervienen mucho en la señalización intracelular. Pues tenemos bombas, ya hemos hablado de las bombas, ¿verdad? Por ejemplo, sodio-potasio, calcio, cloro, son bombas, son proteínas, y son proteínas integrales de membrana. Tenemos los canales, ¿sí? que a partir de o a través de esos canales, pues van a pasar principalmente algunos iones. Hay moléculas de adhesión, ¿sí? Que permiten unirse a esa membrana a una superficie, puede ser una superficie celular. Hay transductores de energía, ¿sí? Y enzimas, están ahí, catalizan reacciones. Los transductores de energía pues son pueden ser todas las proteínas asociadas a membrana, que de alguna manera a través de la desfosforilación o la fosforilación, pues de alguna manera ceden el grupo fosfato y de alguna manera, bueno, se puede generar energía, ¿va? Por ejemplo, hablamos la otra vez de una enzima que se llama ATPasa, que se encuentra en la membrana interna, y que de alguna manera a través de un gradiente de electrones, que en este caso son hidrógenos, pues de alguna manera hay producción de energía, como el agua, el último aceptor del oxígeno, ¿eh? Ahí en la fosforilación oxidativa. Pues la permeabilidad va a depender de varios factores, por ejemplo, el tamaño de la molécula, su polaridad, la temperatura también influye mucho, la característica de los lípidos y la concentración de colesterol. O sea, es muy importante que haya un equilibrio, que eso ya lo hablamos, lo que dan las propiedades amortiguadoras. ¿Y qué son las soluciones amortiguadoras? No sé si las hayan oído. ¿Qué son? ¿O para qué sirven los Para amortiguadores? regular el pH, ¿no? O sea, principalmente regula el pH. ¿Y qué importancia tiene el pH? Para que las células puedan vivir. Bueno, algunas estructuras pueden funcionar a un pH determinado. ¿Ah? ¿Qué pasa si el pH es muy alcalino? ¿Qué pasa si el pH es muy ácido? No sé, ¿va? Entonces va a depender mucho de las propiedades amortiguadoras que tenga el medio extracelular para poder hacer un intercambio, por ejemplo, de iones. ¿Sí? Por ejemplo, podemos hablar de algo que se llama isotonicidad, que pues realmente lo dan en gran parte el cloruro de sodio, ¿va? Que está fuera de la célula. Que ya mencionamos qué pasaba si había mucho sodio, intracelular, qué pasaba si había mucho potasio, intra o extracelular. Pues de alguna manera esos búferes van a favorecer al intercambio de sustancias o de moléculas a través de la membrana. Entonces es muy importante que los amortiguadores de alguna manera eh,
conserven un pH adecuado, que generalmente es un pH cercano al pH neutro, ¿va? Que es de 7 aproximadamente. ¿Sí? Dice, el interior hidrofóbico evita el paso de moléculas polares. Ya dijimos que las moléculas con carga pues difícilmente pueden pasar, a menos de que haya una proteína transportadora. ¿Sí? El contenido interno es diferente al exterior. ¿Sí? Ahorita hablamos de una bomba de, por ejemplo, de sodio y potasio, de alguna manera mantiene un equilibrio al exportar 3 sodios y al ingresar 2 potasios, ¿va? Porque el sodio en exceso, pues ya sabemos que puede causarle muerte a la célula. Dice, ingerir nutrientes esenciales y excretar productos del metabolismo. O sea, muchas de las células, de alguna manera, cuando se alimentan, tienen un tipo de aparato digestivo, ¿sí? Que degradan y utilizan lo que requieran, y lo demás, por un mecanismo de exocitosis, lo sacan a lo que ya no necesitan. ¿Sí? Dice, la importancia del transporte transmembranario se refleja en que los genes, un 15 o 30% de las proteínas están contenidos en un 15 a 30% de los genes, ¿verdad? Que son sintetizados ahí. Dice, se refleja en el número de genes que codifican para proteínas de transporte. El 15 al 30% de los genes van a codificar proteínas de membrana. ¿Sí? Están contenidas ahí en los cromosomas. Dice, algunas células especializadas dedican hasta 2/3 de su energía total para el proceso de transporte. O sea, si nos ponemos a contabilizar la cantidad de proteínas integrales que hay de membrana, realmente pues no, pues realmente yo no sé cuántas proteínas integrales de membrana puede tener una célula. Pues va a depender del tamaño, ¿eh? O sea, no es lo mismo una célula animal o una célula vegetal. Entonces, gran parte de la energía que utiliza, pues la utiliza para meter o sacar cosas, y sobre todo para nutrirse. Si hacemos por ejemplo, esta tablita, y nos indica, por ejemplo, qué hay dentro, la concentración intra y extracelular. Por ejemplo, dentro de la célula, se fijan, hay muy poquito sodio, pero extracelularmente hay más sodio que adentro. ¿Eh? Potasio, hay más dentro de la célula que afuera. Es por eso que si nosotros queremos hacer una determinación en el laboratorio, por ejemplo, de potasio, hay determinación cuantitativa de un electrolito que se llama potasio, pues todas las muestras que nosotros tengamos que estén hemolizadas, o sea que por algún problema mecánico o un defecto en la toma de muestra, nuestro suero se hemolice, ¿cómo va a estar el potasio si yo lo determino? ¿Cómo va a estar? No sé si me entendieron. Sí, ¿no estaría muy bajo? No, porque si tenemos una concentración intracelular muy alta de potasio, nosotros cuando extraemos la sangre y por alguna situación cometemos un error técnico, ¿sí? De a lo mejor te tardas mucho en la extracción o centrifugas antes de tiempo, pues por ese error técnico mi sangre se puede hemolizar. O sea, hemolizar quiere decir que los glóbulos rojos se rompen. Yo cuando observo el suero, pues no lo voy a observar amarillito, así como normalmente lo veo. Puede haber de un rosa o un rojo. Si yo le determino potasio, pues va a estar muy elevado, porque la concentración de potasio intracelular es más alto que extracelular. En ese defecto que tuve en romper las células, pues se va a liberar mucho potasio, y cuando le llega la determinación, pues va a estar muy elevado. Y es una muestra... Y en ese caso, profe,
cuando nos llegan las muestras así hemolizadas, que se tardan en sacarlas en urgencias, cuando llegan así, y obviamente regularmente les piden la biometría química sanguínea y Y electrolitos, electrolitos. y entonces les tenemos que reportar qué tanto está hemolizado, una cruz, 2 cruces o 3 cruces, para que los Así es. médicos lo tomen en cuenta. Sí. O luego lo que pasa es que no hacen las pruebas. Pues viene bien hemolizado. No se la voy a hacer. Porque no solamente se eleva el potasio, también No, sí. Igual se rechaza, le decimos solicitar nueva muestra en dado caso que los resultados no satisfaga al médico o no ándale, no los convenzan. sí, y como es IMSS o ISSSTE, pues píquelo las veces que quieran, ¿verdad? Pero es cuestión de rechazo, ¿sí? Y luego, aparte, la hemólisis, pues que aumenta la absorbancia de mis pruebas, y me pueden dar falsos, ¿verdad? Entonces se rechaza. Pero aquí la concentración de potasio es muy alta, ¿verdad? Dentro de la célula. Pero si se fijan, la concentración de sodio es muy bajita dentro y muy alta afuera. Ya dijimos que es semipermeable, pues no deja, por ejemplo, estas moléculas que no tienen carga, pues fácilmente pasan a dióxido de carbono, nitrógeno y oxígeno. ¿Sí? ¿Y para qué sirve el oxígeno en las células? Para llevar a cabo la conversión de ATP. ¿Vale? ¿Para qué sirve el oxígeno para la célula? ¿Mantenerlas vivas? Pues sí, ¿qué pasa si dejas de respirar? Nos morimos. Pues te mueres, porque necesitas el oxígeno. Pero hablando en su metabolismo celular, pues para qué es importante el oxígeno. Para producir ATP, ¿no? Para producir energía en la fosforilación oxidativa. Y vaya que hay células que consumen mucho oxígeno, como ¿qué células consumen mucho oxígeno? ¿Qué células creen que son muy consumidoras de oxígeno? ¿O qué células tienen un desgaste energético bastante importante? A ver, Aguatsi, ¿qué células son las que requieren así mucho oxígeno? Pues, por ejemplo, no sé, las células musculares. Con las células musculares, ¿verdad? O sea, constantemente estamos contrayendo y descontrayendo los músculos, requieren mucha energía y más pues, cuando nos vamos a hacer un ejercicio aeróbico. O sea, aeróbico se refiere porque pues, yo requiero oxígeno para poder llevar a cabo el metabolismo, el desgaste de glucosa por parte de las células musculares, ¿sí? Por ejemplo, moléculas hidrofóbicas, tenemos oxígeno, dióxido, nitrógeno, algunas hormonas esteroideas que difunden así a través de la bicapa y lípidos. Tenemos moléculas pequeñas, o cargadas, pequeñas moléculas no cargadas que son polares, agua, urea. La urea es una molécula muy pequeñita, muy chiquita. El glicerol también es una molécula chiquita. En moléculas más grandes, que son polares, por ejemplo, la glucosa, pues yo requiero de un transportador, pero aparte yo requiero insulina. La sacarosa igual, y los iones, ¿verdad? Los iones no pueden entrar. Yo necesito una proteína canal, una proteína que se amolde de alguna manera tridimensionalmente a la estructura de un electrolito, ¿va? Como un sodio, bicarbonato, potasio, calcio, cloro y magnesio. ¿Sí? Entonces ya dijimos esto, la permeabilidad va a depender de varios factores. La solubilidad de lípidos, ¿sí? El tamaño de la molécula, la carga, y falta ahí algo, la temperatura, ¿sí? O sea, mayor temperatura, como que las bicapas de lípidos se separan, y fácilmente puede entrar algo, ¿no? Hay tinciones, por ejemplo, hay una tinción, no sé si alguien la haya oído, de Silmicen. Yo creo que ¿La del bar, profe? Bar. La del bar. A ver, dime. Se tiene que pasar una torunda prendida, cuando se pone la fushina. ¿sí?
le tenemos que pasar la flama con Por una abajo. torunda. Sí, ¿Y es para qué parte lo de la hace? técnica del fuego. ¿Y para qué lo Pues hace? ahorita como usted lo está diciendo, para que se permita la penetración del colorante y pueda teñir las células que en este caso estamos ya sea buscando. Sí, porque tiene grandes, o sea, tiene muchos lípidos en la micobacteria y de alguna manera al calentarla va a permitir la fluidez del colorante, porque si la tiñes así sin calentar, no se te van a teñir o va a haber un problema ahí, ¿verdad? Porque luego ya ves que le aplicas una decoloración así severa, que es el poliácido, y aguantan, ¿verdad? Pero porque el colorante de alguna manera ya penetró a través del calentamiento, porque la fluidez va a aumentar con la temperatura, que también es otro factor, y va a permitir que se tiña más. Tú cuando la quieres decolorar, pues nomás no puedes, ¿verdad? Y por eso se tiñen de color rojo, ¿sí? El tamaño, y si no pasan a través de la bicapa, pues requieren proteínas transportadoras y la carga, ¿sí? Ese es un modelo reciente, pues, de cómo interaccionan estas bicapas de lípidos. En la bicapa de lípidos tenemos muchas proteínas integrales y periféricas, ¿sí? Y cómo es la interacción, por ejemplo, las moléculas de la membrana, cómo interactúan estas proteínas, por ejemplo, con el citoesqueleto, ¿sí? Cómo intervienen algunas proteínas con la matriz extracelular, ¿sí? Pues a través de todos los ligandos, ¿verdad? El cual, pues, de alguna manera, se van a acomodar a estas proteínas y van a ser muy receptivas a esos ligandos, ¿verdad? Y va a depender el tipo de célula y el tipo de ligando, ¿sí? Y aquí marcan algo de la curvatura y el espesor que tiene la bicapa de lípido. Entonces, si se fijan, pues la interacción, o sea, que tienen, pues es mucha, o sea, interaccionan con muchas cosas, con el citoesqueleto, con las proteínas integrales de membrana, con todas las señales que hay en la matriz extracelular, pues a lo largo y ancho de toda esta célula, ¿sí? Esto creo que ya no lo mencionaron, creo que queda ya poquito de la clase. No sé si la ponente va a tener o va a dar algo de su presentación. Sí, profe, ya la tengo. ¿Ya la tienes? ¿Cuánto te tarda? Pues como unos 20 minutos más o menos. 20 minutos. Sí, porque esta ya se va a acabar, ¿sí? Mejor, miren, yo le continúe y el viernes nos la echamos. ¿Cómo ven? Sí, Sí, está está bien. bien. Sí, Mejor está bien. ya dedicarle así tranquilamente y no estar a las carreras, porque ahorita yo en 3 minutos ya termino y ya empezamos el día viernes, y el viernes le dedicamos bien a tu presentación, ¿sí? Entonces, esto ya lo mencionamos, ¿verdad? Que había un transporte pasivo y un transporte activo. El transporte pasivo, pues, no requiere energía, va a favor de un gradiente de concentración, a diferencia del transporte activo, ¿verdad? Este va en contra de un gradiente y se requiere mucha energía. Ya dijimos, 2/3 partes de la energía que utiliza la célula, pues la utiliza para transportar. El transporte pasivo lo vivimos en ósmosis, difusión y diálisis, ¿sí? Este es simple y facilitada, ¿va? ¿Sí? Así lo dividimos. Transporte pasivo, ósmosis, difusión y diálisis. Ya dijimos, no requiere energía, ocurre por diferencias de concentración. Y tenemos difusión simple, ósmosis y facilitada, ¿va? En donde esto va a tender a encontrar un equilibrio, ¿sí? Estamos hablando de que el paso de sustancias a través de una membrana, si yo no requiero energía, pues va a tender a haber un equilibrio, ¿sí? Entonces, van a ir a favor de un gradiente de concentración.
de mayor a menor, y el otro es viceversa, va en contra de un gradiente de concentración. Entonces, dentro de las proteínas de transporte pasivo y activo, pues tenemos difusión simple, mediada por proteínas canal o proteínas transportadoras, y van a favor de un gradiente de concentración, en el caso del transporte pasivo, ¿sí? Aquí va de mayor a menor. Y en cambio el activo va de menor a mayor, en contra de un gradiente de concentración. Aquí yo requiero energía, yo necesito una proteína acopladora, ¿sí? Aquí, esta se tiene que acoplar a esta proteína transportadora, yo voy a requerir energía para poder pasar de aquí para acá. ¿Sí? Perdón. ¿No se acuerdan que hice la ley de la termodinámica? O la entropía. ¿Qué quiere decir entropía? El desorden. Es el desorden, que Caos. todo tiende, sí, es un caos, ¿va? Pues esto es un caos, un desorden, pero todo tiende a Llegar al equilibrio, ¿no? llegar a un equilibrio, ¿sí? O sea, tenemos acá todas las moléculas, nosotros podemos hacer pasar, dependiendo, podemos hacer pasar de alguna manera el agua de un lado a otro, y nosotros lo podemos evidenciar con un experimentito muy sencillo, ¿va? Que es poner diferentes soluciones a diferentes concentraciones de cloruro de sodio, y nosotros podemos ver cómo es el paso de una mayor concentración a una, o de una menor a una mayor